Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Lo que está pasando ahora mismo en el mundo es algo muy grave y a tener en cuenta. El 19 de julio del 2024, es decir, hace un día con respecto a la fecha de este vídeo, miles y miles y miles de ordenadores basados en Microsoft de todo el mundo han dejado de funcionar. Y esto ha provocado un enorme colapso en aeropuertos, compañías de transporte, compañías de salud, empresas que suben gran volumen de datos a la nube. Por ejemplo, el aeropuerto de Berlín ha quedado casi totalmente sin servicio. Y grandes empresas como Ryanair, por decir una, porque hay un montón que han sufrido colapso, han tenido que hacer comunicados de emergencia diciendo que no podían ofrecer servicio. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Se está activando un ciberataque legendario conocido hace años como el llamado el ciberataque del juicio final, que dice que una serie de protocolos y acciones con el tiempo provocarán que ningún ordenador del mundo funcione. Parece ser que esto ya no es tan legendario como se pensaba, y además conociendo que esto es relativamente fácil de provocar. Simplemente porque la gran mayoría de sistemas están asociados a uno o dos sistemas de gestión de software. Si caen esos, cae todo lo demás como una reacción en cadena. Y eso es un enorme problema. Mirad, como os he dicho, empezó la mañana cuando los trabajadores fueron a sus empresas, encienden el ordenador y se dan cuenta de que no enciende. Aparece un enorme pantallón azul de la muerte que provoca que se vuelva a reiniciar de forma infinita el ordenador. Claro, empieza a colapsarse un montón de empresas de todo el mundo, llaman al servicio técnico, piden explicaciones a Microsoft y parece ser que todo esto ha ocurrido porque una de las empresas asociadas a Microsoft, llamada CrowdStrike, que es contratada por Microsoft para el apartado de seguridad, había colocado unos archivos incompatibles con una actualización que se puso por la noche en todos los sistemas de Microsoft, provocando una falla de forma masiva en miles y miles de ordenadores de todo el planeta. Claro, y hay un punto de conspiración, porque luego vamos a descubrir cómo unos días antes el director en seguridad de esta empresa vendió más de 1 millón de acciones de la empresa, pero vamos punto por punto. Claro, ¿qué es lo que hizo CrowdStrike? Pues parece ser que ellos actualizan la parte de seguridad de Microsoft. Y en esa última actualización hubo un pequeño archivo que tenía un error, y el error parece que se saltó todos los sistemas de verificación de la empresa, lo cual es extraño ya que es una de las mayores empresas de seguridad que hay. Y esto provocó que el sistema Microsoft tuviera que apagarse, detectaba como que estaba sufriendo una especie de ciberataque. La solución que han dado ha sido muy arcaica. La solución es, hay que entrar en el ordenador en modo seguro, entrar en la carpeta específica de CrowdStrike y borrar solo un archivo, un archivito. Tú lo borras, que es el archivo de seguridad de CrowdStrike de esa actualización, y el ordenador ya funciona correctamente. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿solo con un archivito puedes tumbar una gran mayoría de ordenadores de todo el mundo y empezar un colapso a nivel mundial económico? Porque claro, esto ha sido un día. ¿Qué pasa si es 3 días o una semana o un mes entero sin que las empresas puedan funcionar? Te puedes cargar el sistema económico a nivel mundial. ¿Solo con un archivito? Esto me parece tremendo, muy importante, realmente bastante grave. Claro, y aquí entra pues lo que todo el mundo sabe. Gente que trabaja en un aeropuerto, gente que trabaja en cualquier empresa, no tiene por qué saber entrar en modo seguro en el ordenador y borrar ese archivo, por lo cual la solución es muy lenta. Mucho más porque no se puede hacer una actualización que lo arregle todo mágicamente. No, porque los ordenadores están bloqueados. No los puedes actualizar a distancia, entre comillas, porque realmente se podría hacer, pero sería complejo.
Y lo más curioso es saber que el director de seguridad de CrowdStrike, el señor Sean Henry, vendió el pasado lunes, antes de que ocurriese todo esto, $1.49 millones en acciones de la empresa. Y esto lo hizo, como digo, antes de la caída masiva. Lo están señalando como una acción bastante sospechosa. Es realmente sospechoso que venda todo esto antes de que ocurra un colapso. Claro, por un lado se decía que todo ha sido un error humano, que se les pasó en el sistema de verificación antes de lanzar la actualización, pero esto ha levantado sospechas y por eso se está hablando de que podría ser uno de los pasos para provocar el legendario ataque cibernético del juicio final. ¿Qué es esto del ciberataque del juicio final? Pues parece ser que surgió como una teoría hace unos cuantos años. Muchos expertos en seguridad hablaban de que era relativamente fácil tumbar todos los ordenadores del mundo, sobre todo porque hay una gran centralización de los sistemas en un par de gestores de software. Si caen esos gestores de software, caen todos como una reacción en cadena, haciendo o inutilizando pues casi todos los ordenadores del mundo, ya sean de Microsoft o de otra cosa, Claro, se dice que para activar el juicio final hay que hacer una serie de acciones y protocolos, colocando unos archivitos en ciertos servidores. Y la suma de eso provocaría que ningún ordenador del mundo funcionase. Claro, esto es mucho más complejo que decir que es fácil tumbarlo todo atacando a estos dos gestores de software. Es mucho más complejo, pero la teoría está ahí y están señalando a CrowdStrike como que parece que ellos han activado uno de esos protocolos del juicio final. Es todo realmente sospechoso. Hay tres grandes preguntas que yo me hago con todo este asunto. Primero, ¿cómo puede ser tan fácil colapsar el mundo? Cuando digo fácil es relativamente fácil, porque lo que ha pasado estos días con la caída de miles de ordenadores ha sido un archivito solo, un archivito que lo bloquea todo. El concepto es fácil, claro, pero para que ocurra tienen que ser errores de las mayores empresas de seguridad asociadas a Microsoft en este caso. ¿Y si no son errores? ¿Y si quieren activar ese juicio final? ¿Cómo puede ser tan fácil colapsar el sistema económico mundial? Claro, esto ha sido un día. ¿Qué pasaría si fuesen 3 días? ¿O 2 semanas? ¿O un mes? Sería un problema gigantesco para todo el mundo. Ahora bien, segunda pregunta. ¿Qué pasaría en el futuro si se activa estos protocolos del juicio final? ¿Qué pasaría si un día te levantas, te haces tu café, intentas encender el ordenador y no funciona? Por lo que sea, no funciona. Enciendes la televisión, ves que están los noticieros diciendo que millones de servidores de todo el mundo han dejado de funcionar. Aeropuertos colapsados. Centros médicos sin poder funcionar. Quizás incluso afecta a centrales nucleares. Sería el caos absoluto, que no se pudiese recuperar la era digital. De la noche a la mañana iríamos a la edad de piedra y sería quizás equivalente a una tormenta solar. La diferencia es que la tormenta solar que funde transformadores, que apaga la electricidad, la diferencia es que aquí habría un enorme embrollo para poder solucionarlo, estaría todo tan liado, tan disperso, que revertir la situación sería más complicado que lo que provocaría una tormenta solar. De hecho, todo este tema nos recuerda muchísimo al llamado efecto 2000, que ya queda lejos. El efecto Y2K, como también se llama. Un efecto que radica en una especie de error de software causado por una costumbre muy mala que tenían los programadores a la hora de omitir la centuria en el año para almacenar las fechas. Por eso se decía que al llegar de 1999 al 2000 el sistema se iba a como
confundir por no saber qué fecha colocar, una especie de reinicio, y se iban a caer todos los ordenadores del mundo. Afortunadamente no ocurrió algo así, pero podría ocurrir. De hecho, no sé si lo sabéis, pero en este efecto 2000 hubo unos pequeños incidentes. Por ejemplo, tengo aquí anotado, en Ishikawa, en Japón, un equipo de supervisión de radiación falló a medianoche, pero los funcionarios dijeron que no había ningún riesgo para el público. Bueno, sonaron alarmas en diferentes lugares, sobre todo en Japón y en Estados Unidos también, pero al final se pudo solucionar. El colapso hoy sería 1.000 millones de veces mayor. Y la tercera pregunta: ¿qué pasaría si una inteligencia artificial descubre lo fácil que es provocar un colapso de semejantes características? Porque la IA se daría cuenta de lo fácil que es. Y poder meterse en empresas como CrowdStrike, tocar unos archivitos y dejar pasar el tiempo para que provoquen su efecto, sería algo que podría ocurrir. Y eso da miedo porque la posibilidad es bien real. En fin, amigos, esto es lo que ha ocurrido. Miles de ordenadores dejan de funcionar, ahora ya se está restableciendo todo el asunto, pero han parado miles de empresas que no han podido trabajar correctamente. Como os digo, si hubiesen sido muchos días o semanas, tendríamos un enorme problema gigantesco. Pero como os decía, hay algo muy oscuro en esto: vender tantos millones en acciones de repente, antes de la caída, y el juicio final como algo posible detrás de esto, me parece muy sospechoso. Ya os dije hace un tiempo que caerán grandes servidores, habrán grandes apagones, pero ¿de qué? Eléctricos, informáticos, el tiempo lo va a decir. Con esto dicho, amigos, estaremos atentos. Si tengo que informar de cosas relacionadas, lo haremos en un nuevo videoprograma. Y como siempre, desde aquí el misterio está servido. Ahora te toca a ti seguir investigando. Os mando desde aquí un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.